Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este miércoles 11 de marzo del 2026. Si echamos un vistazo a la tradición cristiana, en específico a la literatura cristiana, la clásica, o sea, conocida como Nuevo y Viejo Testamento, aunque realmente la literatura cristiana es el Nuevo Testamento, que es donde están las enseñanzas de Jesús. Si echamos un vistazo allí, vamos a ver algo que es un comportamiento repetitivo, al mismo tiempo una actitud continua, o sea, constante, repetitiva, en la vida cotidiana, en la vida diaria de Jesús de Nazaret. Y es que Jesús se apartaba todos los días para orar. Aquí hay tres cuestiones importantes. O sea, se apartaba. Este ejercicio no lo hacía en la relación cotidiana común. Se apartaba, se aislaba todos los días, o sea, con frecuencia regular, para orar. Este orar en un principio puede ser entendido para muchos como un ejercicio de petición, porque el orar desde la primera experiencia del intento de relación con eso a lo que muchos llaman Dios, ese orar comienza por un ejercicio de petición. O sea, sintiendo y conociendo, comprendiendo, creyendo a Dios como omnipotente. Entonces la criatura necesitada siempre, porque la criatura en su experiencia del mundo material siempre está llena de necesidades, y con frecuencia esas necesidades devienen en la categoría de sufrimiento. Entonces la criatura, en búsqueda de alivio, en búsqueda de amparo, recurre a esa cuestión misteriosa para pedirle alivio, para pedirle amparo. Entonces la oración, por lo general, comienza siendo así, una oración caracterizada por la petición. Pero cuando la relación madura, y cuando toda relación madura y deviene en una relación de progresivos sentimientos que al final llegan a la madurez conocida como el puro amor, donde la relación ya no es motivada por ningún interés, por ninguna búsqueda de ganancia, por ningún temor, por nada. Simplemente es una relación totalmente voluntaria y al mismo tiempo plena y completa. Cuando la relación llega a ese punto, que era en este caso la relación, o es en este caso la relación entre Dios y Jesús, entonces el orar de petición no está presente. No es la petición lo que marca la dirección, el sentido y la motivación para orar, sino el propio amor, la propia necesidad profunda de estar continuamente en relación con lo amado, con lo adorado. Entonces Jesús se apartaba todos los días para orar, es decir, para abstraerse. Podemos ver esta oración como un abstraerse en la viva experiencia de un muy cercano, muy íntimo encuentro con Dios, desde un saberse y desde un sentirse como hijo y siervo suyo. O sea, este orar, este apartarse, incluye, significa abstraerse. O sea, todo lo demás pierde sentido, todo lo demás queda detrás, todo lo demás queda afuera, y la persona, en este caso, Jesús de Nazaret, se abstrae por completo en el sentir, en el pensar, en el estar en la total presencia de Dios, no solo desde el punto de vista de la sensación de la presencia, sino desde el punto de vista de un sentimiento real específico, o sea, sentir también hacia ese Supremo Señor. Y este sentir estaba caracterizado por un sentimiento donde la mezcla de el siervo hijo, o sea, una entrega de obediencia total, y al mismo tiempo un sentimiento filial, coloreaba esta oración o coloreaba esta relación. Se absorbía Jesús entonces en el sentirse, en el saberse y en el comportarse
como hijo perfecto de un padre siempre amoroso. Eso lo hacía a diario. Es un comentario introductorio para poder dar pie y comprender a la temática que quiero tratar. Ahora saltemos hacia la cotidianidad. Vamos a ver la cuestión práctica, no solo la cuestión mística, sino la cuestión práctica, o sea, desligada de toda concepción religiosa de este comportamiento de Jesús de Nazaret. ¿Por qué la cuestión práctica? Porque la espiritualización de la vida no siempre está mezclada a la práctica religiosa tal y como la conocemos, sino que desde otros ámbitos o desde otras opciones también se puede espiritualizar la vida, entendiendo la espiritualización como el acceso a aquella cualidad profunda que hay en el ser humano, aunque está sin desarrollar, pero está como cualidad potente y puede ser desarrollada, de acceder a una realidad absoluta, a una realidad que está más allá de la propia realidad construida por sí mismo o de la forma peculiar en que va viendo ese ser humano en específico las cosas, las valora, las etiquetas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la cotidianidad? ¿Qué pasa con lo que llamamos nuestra vida cotidiana? Que la vida cotidiana generalmente, y todos lo podemos comprobar así, sobre todo en estos tiempos tan convulsos y tan llenos de necesidades y cuestiones así, la vida cotidiana va absorbiendo continuamente nuestra atención. Y cuando algo absorbe nuestra atención por el mecanismo que sea, ya sea porque nos gusta, porque nos atemoriza, porque nos causa curiosidad, por el mecanismo que sea, entonces ese algo se va convirtiendo y al mismo tiempo vamos permitiendo que se convierta en nuestra realidad predominante. O sea, cuando algo te va atrayendo tu atención, ese algo se va convirtiendo en tu realidad porque tu atención se va centrando en ese algo y todo lo demás diferente a ese algo va perdiendo importancia. Así que tu círculo llamado, tu burbuja llamada realidad, se va centrando en ese algo y va aportando, siendo predominada por ese algo. Entonces, ese predominio va creciendo, ¿verdad? Ese algo se va convirtiendo cada vez más en nuestra realidad predominante hasta que tanto crecer, llega un momento en que llega a absorbernos por completo. O sea, se transforma en nuestra completa realidad y todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que sintamos, todo en sentido general, lo que sucede en nosotros y suceda desde nosotros va a estar necesariamente y obligadamente, sin remedio, predominado por esa total realidad. Y usted lo puede comprobar en su vida. Cuando algo tiene absorbida su atención, usted va a pensar solamente en ese algo y va a pensar a partir de ese algo. Usted va a sentir solamente ese algo y usted va a sentir también a partir de ese algo. Usted todo en su vida, todas sus potencialidades van a estar en función de ese algo, porque ese algo tiene predominado su atención. Ahora, si en verdad detenemos un tiempo a reflexionar sobre este mecanismo psicológico, sobre este fenómeno psicológico, y si llegamos a comprenderlo, si llegamos a comprender cómo es que esto sucede, y llegamos a ver, a experimentar por nosotros mismos y a comprobar qué es que sucede así, y si llegamos a comprender incluso el peligroso efecto que sobre nosotros causa este proceso y causa este mecanismo, entonces comprenderemos el por qué fue que las grandes culturas, aquellas culturas que le daban importancia al cultivo de la humanidad, por qué esas culturas le dieron tanta importancia a la práctica regular de el ejercitarnos en la conciencia del absoluto, ejercitarnos en una conciencia de una realidad independiente a aquella realidad que estaba absorbiendo en la cotidianidad la atención del ser humano. O sea, ¿por qué le daban tanta importancia a eso? Porque para evitar precisamente que ese ser humano quedara recluido cada vez más en una realidad cada vez más minúscula, centrada en un objeto, una circunstancia, en lo que sea, porque esto es encarcelar a las potencias de la humanidad y por tanto se impide la apertura, y eso quiere decir que se impide también el proceso de espiritualización de la humanidad. Entonces eso, o sea, ese ejercitarnos en la conciencia de lo absoluto era una cuestión clave para esas culturas.
que no significa distraerse, no significa entretenerse. A veces las personas piensan que significa eso, pero no es eso, puesto que el distraerse y el entretenerse simplemente es cambiar la atención para otro aspecto dentro de tu propia realidad cotidiana, o sea, perteneciente a tu propia realidad cotidiana, pero que no tiene el mismo significado de gravedad que aquel que te tiene absorto, pero sigue estando dentro de tu realidad cotidiana y construida. Por tanto, no es de lo que hablaba la escultura antigua. Significa esto de abstraerse en lo absoluto, significa devolver la atención, devolver nuestro sentir o nuestra capacidad de sentir, nuestra capacidad de percibir, nuestra capacidad de pensar, devolverla hacia el núcleo más profundo de nosotros mismos. O sea, aquello que se encuentra más allá de nuestro propio pensamiento, más allá de nuestras propias decisiones, más allá de nuestros recuerdos, proyecciones, etc. En ese núcleo, el núcleo profundo de nuestra propia existencia, sin ser calificada, sin ser concretizada en nada, en ese núcleo no hay situaciones, en ese núcleo ya no hay pensamientos, en ese núcleo no hay ideas, no hay recuerdos, no hay anhelos, no hay criterios, las cuestiones pendientes quedaron detrás, se dejaron detrás. En ese núcleo solo existe, solo se experimenta la experiencia de que se sigue existiendo, o sea, se es consciente, eso es importante, no estás dormido, se es consciente, eres consciente de que existes, pero eres consciente también de que se existe sin ser nada ni nadie, o sea, toda identidad. En ese núcleo no es que te sientes hijo, padre, trabajador, esposo, estudiante, bueno o malo, no. Sientes que existes porque eres consciente de lo que se está sucediendo, pero no eres consciente de eso desde ningún peculiar rol, desde ningún peculiar personaje. Y por eso es que en el ejercicio continuo de esto, todo personaje que venga, todo pensamiento se descarta y se deja de lado y se sigue adelante, o sea, se persevera en el simplemente sentir de la potencia existente. Y además de eso, se experimenta ese ser y ese existir, esa conciencia, o dentro de ella o en ella misma se experimenta un sentir de creciente paz, un sentir de creciente liberación que llega a convertirse en un sentir de total paz y en un sentir también de total liberación. Este sentir o la palabra sentir la empleo para un poco hacer la alusión de que es una cuestión que se siente, no es una cuestión que se concretiza en algo específico, sino que se siente, o sea, lo puedes sentir vividamente. No es que lo concluyes, no es que lo razonas, no es la cuestión del razonar, es la cuestión del sentir. Todo aquí sucede por el sentir. No hay nada ya que sentir y sin embargo sientes total paz, sientes total apertura, liberación. Cuando este ejercicio, cuando este sentir lo vas repitiendo, lo vas haciendo un hábito, cuando vas ejercitándote al menos 5 o 10 minutos el tiempo necesario según tu propia realidad en esta cuestión, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que en la madurez de la experiencia va a ir surgiendo otro sentir. Ya no solo el sentir de paz, no solo el sentir de liberación, sino un sentir de amor y un sentir de comprensión, un sentir de conocimiento, o sea, donde sientes que comprendes las cosas sin quererlas comprender, y un sentir de amor donde sientes que amas sin estar amando específicamente y donde sientes que se te ama sin saber qué es aquello que te está amando, simplemente sientes. Ahora, ¿qué pasa? Junto a estos sentires también surge algo, y es quizás lo más importante, y que es un sentir de que esa realidad liberadora, esa realidad pacífica, esa experiencia amorosa se experimenta o la experimentas independiente. O sea, la experimentas absoluta, la experimentas no atada a nada, la experimentas totalmente separada, independiente de la realidad cotidiana, de tu cotidianidad, donde vamos a recordar lo que está sucediendo. Dónde está sucediendo todo lo que te preocupa, todo lo que te atormenta, todo lo que quieres buscar, lo que quieres conseguir, o sea, todo lo relativo a tus personajes o a tu
ego falso. Pero este sentir que experimentas, esa realidad absoluta, no tiene nada que ver con esa realidad cotidiana que tú considerabas como la única y tu única realidad. Eras preso de ella. Fíjense bien cómo es que este asunto va sucediendo. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué importancia tiene que este sentir sea experimentado más allá de la burbuja de la cotidianidad construida por nosotros mismos, llenos de etiquetas, significados y cosas? La importancia de eso es que eso va a garantizar que la cotidianidad no nos pueda absorber por completo, que la cotidianidad, aunque atraiga nuestra atención, no termine por atraerla por completo, no nos pueda absorber en sus trampas. ¿Y por qué hablo de trampas? ¿Por qué menciono el término trampa? Porque cuando lo cotidiano nos va atrapando, cuando lo cotidiano va absorbiendo nuestra atención, cuando nuestra atención se queda simplemente en el mundo de lo cotidiano, aquello que experimentamos desde nuestro cuerpo continuamente y desde nuestra mente, que a fin de cuentas es un reflejo de lo que el cuerpo experimenta, aunque lo transforma y lo modifica, pero sigue partiendo de allí. Cuando eso va sucediendo, nos va destruyendo. Cuando somos absorbidos por lo cotidiano, absorbidos por la realidad cotidiana, objetiva y subjetiva, y no nos damos cuenta de ello y nos dejamos absorber por ella, entramos en esa programación cíclica repetitiva como un torbellino que te va hundiendo, entonces nos vamos destruyendo, nuestra personalidad va colapsando, se va fragmentando, vamos perdiendo nuestros mecanismos de regulación y autorregulación y nos vamos deteriorando como seres humanos organizados, vamos dejando de ser seres humanos organizados, armónicos, etcétera, etcétera, y asumimos tendencias automáticas, erróneas, enfermizas, tendencias animales, tendencias a fin de cuentas autodestructiva, y eso lo puede ver cualquiera en estos tiempos, cómo es que anda la mayoría de las personas en programaciones automáticas autodestructivas. La mayoría de las personas se está desgastando, la mayoría de las personas se está autodestruyendo, la mayoría de las personas está en una lucha continua donde el triunfo, por supuesto, nunca va a ser posible, porque eso es una trampa mental, porque cada acción de lucha, cada lucha que realicen va a reforzar simplemente la gravedad de su cotidianidad, y ese sentimiento continuo de gravedad va a irlo sumergiendo en un agotamiento continuo y creciente que terminará por agotarlos por completo, y eso es un hecho comprobable, no es una cuestión simplemente de teoría. Entonces, cuando la cotidianidad nos atrapa por completo, cuando nuestra realidad y la cotidianidad es la misma cosa, o sea, mi realidad es mi cotidianidad, disculpen, y fuera de eso no hay nada más, ni hay nada más profundo tampoco, entonces estamos destinados a la autodestrucción. Esto es importante y hay que reflexionarlo, y es muy importante tenerlo en cuenta. Y además de eso, ¿qué significa esto? Significa que no solo vamos a ir por un camino de autodestrucción creciente y continuo, sino que se nos va a entorpecer por completo el propósito de espiritualizar nuestra vida. El proceso de espiritualización de nuestra vida se va a detener, porque sin liberación de la burbuja de lo cotidiano, de la burbuja de lo individual, de la burbuja de lo relativo, no hay posibilidad de espiritualización. Esta temática es de gran significado de frente al proceso de espiritualización, pero también de frente al proceso de humanización, porque el ser humano, para concretarse como humano, más allá de simplemente pertenecer a la especie del humano, necesita irse abriendo, irse saliendo de las construcciones automáticas que la cotidianidad provoca en él y que se provocan a partir de su relación heredada con la cotidianidad. Este heredado significa culturalmente, porque la cultura desde fuera y lo genético desde dentro nos van empujando a direcciones específicas, a actuares concretos, específicos, repetitivos, muchas veces incluso desfasados o no coherentes con la realidad o con la forma más inteligente de ver la realidad, cosas así.
Y entonces en un comportamiento así automático, en un comportamiento no lúcido, en un comportamiento donde la voluntad no puede ejercitarse correctamente, no puede, o desde ese comportamiento no puede construir ser humano, no puede completar ser humano, no puede llegarse al humano. Si no se llega al humano, la estabilidad de la vida, la estabilidad interna nunca va a estar en nuestras manos. Así como tampoco la estabilidad de un animal está nunca en sus manos, porque siempre está dependiendo de algo diferente de sí mismo. Y cuando algo depende de algo diferente de sí mismo, entonces nunca está en sus manos. Y si algo no está en tus manos, en ese sentido no eres libre. Y si en ese sentido no eres realmente libre, aunque creas que sí lo eres, porque crees que porque tienes esto, tienes aquello, te sientes libre, eso es mentira, no eres libre. De hecho, eres esclavo de eso que crees que por tenerlo te hace libre. Cuando eso sucede, cuando no eres libre, entonces no eres humano. No estás siendo realmente humano. Estás siendo un robot, estás siendo un animal, una criatura altamente programada, pero peor que eso, ciegamente programada, esclavizada por la programación. Si queremos emprender el camino hacia la humanidad, si queremos incluso un poco salvarnos de la locura y el deterioro creciente de la cotidianidad de estos tiempos tan arreciantes por los cuales estamos transitando, entonces debemos pensar en la trampa de la cotidianidad, debemos pensar en el comportamiento de Jesús de Nazaret y en el de tantos otros también místicos, sabios, maestros, grandes santos, y cómo descubrieron la necesidad de cotidianamente, o sea, regularmente, cotidianamente, no regularmente, dedicar un tiempo a experimentarse en la realidad que se encuentra fuera de la cotidianidad. Y no es que es distinta a la cotidianidad, es un nivel, una dimensión profunda en la propia cotidianidad, pero donde ya las cuestiones relativas de la cotidianidad, las cuestiones del modo particular en que tomamos las cosas, etcétera, etcétera, ya no es quien marca el dominio sobre nosotros. Es una experiencia de apertura, es una experiencia de liberación, es una experiencia de verdadera libertad. No es una desconexión, sino más bien es una conexión real, una conexión a lo profundo más profundo, una conexión al verdadero banco de carga, o sea, un verdadero proceso de liberar el peso y de nuevo recibir la verdadera carga profunda que nos ayuda a seguir viviendo la cotidianidad, pero no desde la lucha ineficiente, no desde la lucha en vano, sino desde un estado de lucidez, desde un estado de armonía, desde un estado de mirar hacia las cosas sin quedar atrapado en las cosas, un estado de mirar hacia las situaciones sin quedar atrapado en las situaciones, un estado, a fin de cuentas, perfecto para poder continuar nuestro necesario proceso de humanización y nuestro necesario proceso de espiritualización. Que tengamos todos un buen día y bendiciones.